Colosenses, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos. Padre, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de ese poder, Señor, para comunicar tu palabra. Tu palabra que es poderosa, tu palabra que transforma. Y ruego que en esta mañana, Señor, hables a nuestros corazones. Que trabajes en los corazones de nuestros hermanos. Y que puedas, de una manera maravillosa, poder llegar a ellos con Cristo, con el Evangelio. Que tú puedas inundar nuestros corazones a través de tu palabra, viendo a la persona de Cristo, viendo su obra, viendo quién es Él, viendo a nuestro maravilloso y Salvador, Jesucristo. Te ruego en esta mañana que nos hables, Señor, y que ayudes a mis hermanos. Gracias, en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como decía recién, qué hermosa mañana nos ha tocado en el día de hoy. Gracias al Señor damos por eso. Como venimos viendo en este tiempo la carta a los Colosenses, hemos estado avanzando en algunos versículos del capítulo 1. Hoy nos encontramos, muchos dicen que este es el corazón de la carta de los Colosenses. Si tuviera corazón, este es el corazón de la carta a los Colosenses. El texto que leímos, el texto que compartió nuestro hermano Federico. Y lo que vamos a ver hoy, el argumento de Pablo es que Cristo es superior. Eso vamos a seguir viendo en los versículos que nos tocan. Cristo es superior. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él es el preeminente. Él es el superior a todas las cosas. Cristo es el superior en la creación. Vimos en versículos anteriores. No hay nada que supere a Cristo. Absolutamente nada. Y Pablo argumenta esto. En cada versículo refuerza esta idea una y otra vez. Cada vez más poderosamente lo hace a este argumento. En medio de la iglesia se estaba desatando o habían introducido falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y es precisamente porque Pablo escribe esta carta, para poder ayudar a los hermanos en Colosas, a causa de estos falsos maestros que estaban distorsionando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, distorsionando el Evangelio, añadiéndole cosas a Cristo como si a Cristo le faltara algo, como si al Evangelio le faltara algo. Y Pablo argumenta de esta manera: Cristo es suficiente. Él está por encima de todas las cosas. Él no necesita nada de nadie. Esto es un insulto al Señor. Agregarle cosas, añadir cosas al Evangelio, es un insulto al Señor. Vemos en este texto que Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él ha dado a conocer al Padre. Y no solo eso, Él es el creador de todas las cosas que nosotros vemos, las cosas visibles e invisibles. Él es el creador. Y si fuera poco, nos dice versículos anteriores que Él sustenta todas las cosas. Él mantiene su creación en orden. Él es todo suficiente. Él no necesita nada de nadie, dice Pablo. Él está completo. Él no necesita que nadie venga a añadirle cosas. Y hacer eso con nuestro Señor Jesucristo es un insulto. Y Pablo va a seguir con nuestro texto del versículo 18 al 20 que me toca compartir con ustedes en esta mañana. Va a seguir con este mismo argumento, va a seguir con esta misma idea. Él va a decir que Cristo es superior, pero ahora le va a decir que Cristo es superior en la iglesia. Jesucristo es superior, Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el creador
de la iglesia. El mismo argumento, reforzándolo. Leemos ahí nuestro texto, tengan sus Biblias abiertas, atentos a la palabra. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Pablo, en medio de su argumento, resaltando a Cristo como superior a todas las cosas, usa una metáfora que él ha usado, si ha leído las cartas de Pablo, en varias ocasiones. La metáfora del cuerpo humano. La metáfora la usa en referencia a la iglesia, la usa a los corintios, ahí nosotros podemos chequear eso, la usa a los efesios también, y es una que vamos a poder compartir con cada uno de ustedes. Me gustaría que lo busque, una que por lo menos es la que nos ayuda a pensar en Cristo como en la cabeza. Efesios capítulo 1, versículos 21 y 23. Él usa la misma metáfora en esta carta. El mismo apóstol Pablo dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta es, refuerza la idea, esta es la idea de Cristo como cabeza. Cristo es la autoridad suprema, Él es el superior en medio de la iglesia. Esta es la idea de esta metáfora, señalando a Cristo como la cabeza. Él es superior, y lo que implica es que Él manda, Él controla la iglesia. Él es el que decide, Él es el único calificado, todo suficiente para gobernar a la iglesia. Solo Él, exclusivamente. Él es el dueño, Él es el rey soberano de su iglesia, Él es el que controla el cuerpo, Él es el que ayuda a cada miembro de su cuerpo a poder desarrollar los dones que el Espíritu Santo le ha capacitado. Él es el rey de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que sostiene la iglesia. Él es la máxima autoridad sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Pablo con esta idea de que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza. No un hombre. No una institución. No una denominación. No un gobierno de ancianos. Cristo es la cabeza. Él es la autoridad. Y esto es lo que Pablo está reforzando en su argumento. Cristo es la máxima autoridad. Cristo es el superior en medio de la iglesia. Él tiene la superioridad. ¿Por qué? Porque Él la ha creado. Porque la iglesia empezó a existir gracias a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se originó en Jesucristo mismo. Por eso Él es la autoridad. Él es el principio de la iglesia. Y algunos podríamos pensar, ¿y cuándo comenzó esto de la iglesia? Podríamos ver las Escrituras y ver en el libro de los Hechos, es decir, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ahí comenzó la iglesia. Y es verdad, eso es lo que dice las Escrituras. Pero esa es la parte visible. Podríamos retomar más atrás y ver desde la eternidad, ver a Dios que desde antes de la fundación del mundo nos escogió a la iglesia para que fuera santa y sin mancha delante de Él. Antes, desde la eternidad, es su iglesia. Él es el diseñador, Él es el creador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, hermano, por medio de su resurrección, fue cual Él compró a la iglesia. Fue el que dio vida a la iglesia por medio de su sacrificio, de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo no va a ser el preeminente en la iglesia? ¿Cómo no va a ser el que tiene la máxima autoridad si Él fue el que dio su vida por su iglesia? Jesús como cabeza, como fundador, tiene la posición suprema. Él es el supremo en medio de nosotros. Todo tiene que ver con Él, hermano. Todo, absolutamente todo
tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene que ver con nosotros. Por eso nuestro pastor recordaba hace unos domingos atrás, cuando nuestro hermano Federico predicaba, que en este lugar no escucharán canciones que hablen de nosotros. No escuchará predicaciones que usted se pueda sentir mejor, sentimentalista, emocionales. No escuchará esas cosas en este lugar, porque no se trata de nosotros la iglesia. No se trata nada con nosotros. Nada de nosotros tenemos que ver. Por eso no hay eso en esta iglesia. Por eso no cantamos cosas que a nosotros nos agradan. No se trata de mí, no se trata de ti, este culto que hacemos acá. Se trata de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Se trata de agradar a aquel que dio su vida por su iglesia. Se trata de obedecer y nada más. Someternos a Él y nada más. Se trata de predicar a Cristo y a Él crucificado. Se trata de adorarle, de servirnos unos a otros. Se trata de Él y no de nosotros. En una ocasión, hace algunos años atrás, una persona que vino a este lugar me decía que tu iglesia es muy fría, me dice. Tu iglesia es muy fría. ¿No tienen otras cosas para cantar en esta iglesia?, me decía. Siempre hablan de muerte, siempre hablan de cruz, siempre hablan de pecado, siempre hablan de sangre. ¿No tienen otra cosa que cantar? Dice, algo más lindo, me decía. Obviamente que le contesté, primero, la iglesia no es mía, le digo, es del Señor. La iglesia no es mía, es del Señor. Y nosotros no cantamos cosas lindas para nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Le cantamos al Creador, al dueño y Señor de la iglesia. No tiene nada que ver con nosotros, hermanos. Absolutamente nada que ver con nosotros. Absolutamente nada. Y esa es la idea que muchas veces tenemos. Quizás de pensar que se trata de nosotros, que somos nosotros lo más importante en la iglesia. Jamás. Cristo es el preeminente. Todo se trata de Él, que es la cabeza. Y nuestro versículo nos sigue diciendo, Pablo agrega algo más a su argumento. Y dice, Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nuevamente reforzando la misma idea del apóstol Pablo. Jesucristo es el primer muerto y resucitado que jamás volverá a morir. Esa es la idea. Que jamás volverá a morir. Me gustaría que vaya a Romanos 6, versículo 9. Romanos 6, versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo te venció, Cristo te derrotó, Cristo ha triunfado sobre la muerte. Él es el primogénito de entre los muertos. Me gusta cómo lo ilustró Josías Grauman en uno de los videos del seminario. Él decía, con un texto como este, él decía que ver esa cosecha de durazno, decía él, y cuando uno ve, puedes ver la cosecha de las primicias, decía él, de los primeros duraznos, de los primeros frutos. Y él decía, esto no quiere decir que después no va a volver a salir durazno, sino simplemente fueron los primeros frutos, dice él. Pero sí significa, dice él, que ese durazno que se cosechó primero jamás volverá a ser cosechado, dice él. Y esta es, dice él, la idea de que Cristo es el primero de entre los muertos. El primero que ha muerto y ha resucitado para jamás volver a morir, porque Él ha vencido la muerte. Él la ha derrotado. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia.
para que en todo tenga la superioridad. En la creación, en medio de las potestades, dice, de los principados, en medio de la iglesia, Él es el primogénito de entre los muertos, en todo lugar. Él es la cabeza. Él es el preeminente. En todo lugar a donde nosotros miremos, aún en la muerte, dice Pablo. Dios Padre ha coronado a su Hijo, a su unigénito. Le ha concedido toda autoridad. Él está excesivamente por encima de toda autoridad humana. Está por encima de todo, de todo. Nunca dejará de ser superior. En ningún momento. Él va a ser el superior, el supremo, el que tiene el primer lugar por sobre todas las cosas. Ahora, nosotros nos encontramos con esta verdad y nos encontramos con una lucha con nosotros mismos, pensando en esto, reflexionando. ¿Cómo puede ser que no haya un rincón en esta tierra, en lo visible y en lo visible, a donde Dios no sea el primero? ¿Cómo puede ser que donde nosotros miremos Él es el superior, el preeminente? ¿Cómo puede ser esto? Y que en nuestros corazones muchas veces todavía haya cosas ocupando el lugar que merece el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser esto, hermano? Hermano, si te encuentras en esta lucha, en esta batalla contra ti mismo y contra el pecado, que quiere destronar a Cristo de nuestro corazón, que quiere decir, bueno, el pecado es el preeminente. Si te encuentras en esta lucha, hermano, te animo a que sigas luchando. Vamos por buen puerto, vamos por buen camino. Sigamos batallando. Cristo es el preeminente también en nuestros corazones. Sigamos luchando. Y si nosotros observamos nuestra vida y podemos notar algo que estamos luchando, podemos ver un ejemplo en el día de hoy. Cristo es preeminente y es evidencia de que cada uno de nosotros estamos sentados en este lugar, porque hemos entendido el valor y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Hemos entendido el valor y el honor de poder adorar en medio de la congregación de los santos a nuestro gran Rey, a la cabeza, al que es superior. Otra cosa también para pensar, hoy en el mundo evangélico hay una especie de idolatría, llamémosle, resaltando una iglesia de otra, resaltando un predicador o un maestro de otro. Pero hermano, no se trata de las iglesias, no se trata de las personas, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, lo que componemos la iglesia del Señor, siervos inútiles, dice las Escrituras. Nada más que eso. Nada más que eso. Siervos inútiles. Versículo 19. Pablo nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y esto es particular. Esto es de destacar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso contemplar a Cristo cuando observamos las Escrituras, cuando vemos su vida perfecta en su caminar en este mundo. Observamos en los Evangelios, vemos que Él nunca hacía su voluntad, jamás. Vemos cómo Él siempre se sometía al Padre, siempre buscaba agradar a su Padre, siempre buscaba hacer la voluntad del que le envió, siempre dispuesto a hacer lo que al Padre le agradaba. Siempre. Usted notará eso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Padre siempre se agrada en su Hijo, siempre se ha complacido en Él, y hay una relación entre ellos maravillosa, que por lo menos la podemos ver en las Escrituras. Hace unos jueves atrás nuestros hermanos empezaron con el Evangelio de Marcos los días jueves,
y llegaron a la parte del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el relato ahí que cuando Jesucristo se levantaba, cuando el Señor estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, se escuchó una gran voz desde el cielo, dice el relato, diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En quien yo tengo complacencia. Eso podemos ver, la relación entre el Padre y el Hijo, en lo que el Padre le agrada que su Hijo viva para Él, haciendo su voluntad. El Padre vemos que se agrada únicamente y exclusivamente en su Hijo. Muchas gracias, Fred. No sabía cómo me comprenden los hermanos. Jesucristo no es menos Dios, hermano, por someterse al Padre. Todos estos versículos que venimos exponiendo, que nuestro hermano Federico vino exponiendo anterior, y estos versículos nos muestran y destruye la idea de que Jesucristo no es menos Dios. Jesucristo es Dios, Él es el preeminente, Él es la imagen del Dios invisible. Él es 100% Dios. Dice el texto del versículo 19 que al Padre le agradó que habitase en Él toda plenitud. No un poquito de la plenitud de Dios, no 3/4 de la plenitud de Dios. Toda, dice, toda la plenitud de Dios. Es decir, todos los atributos de Dios, todo el dominio, todo el poder, toda la luz, toda la santidad de Dios mismo habita en Cristo. Él es Dios, dice Pablo, 100% Dios. Él no necesita nada de nadie. Él es nuestro Dios. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, va a volver a reforzar esta idea. Y esto nos deja una gran enseñanza, hermano, a cada uno de nosotros. Esta verdad nos deja una enseñanza práctica. Si aquel que habita corporalmente toda la plenitud de Dios, no parte, toda la plenitud de Dios. Él siendo Dios encarnado, cumplió el rol que le corresponde, sometiéndose al Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Dentro de la iglesia, sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto, las autoridades sometiéndose a Cristo, dentro del hogar, las esposas sometiéndose a sus maridos, como ciudadanos sometiéndonos a nuestro gobierno. Y someterse, hermano, no quiere decir que alguien es menos, porque nuestro Señor Jesucristo Jesucristo nos mostró que Él se sometía al Padre. No es que es una persona menos importante que la otra o que tiene menos valor. Si no, le aplicaría a Cristo también es. Pero Cristo habita la plenitud de Dios completa. Él es Dios y no es menos Dios. Al Padre le agradó que habitara toda la plenitud de Dios en Él. Esas son las pisadas, hermano, que nos habla Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Las huellas que Él nos dejó para que nosotros andemos en Él. Viendo la persona de Cristo, viendo cómo Él vivió en esta vida, en este mundo, en esta tierra, Él se sometía al Padre. Él hacía las cosas que le agradaba al Padre. Y el Padre se agradó en Él. Y habitó la plenitud del Padre en Él, completo, 100% Dios. Ese es nuestro Dios a quien nosotros adoramos, a quien nosotros exaltamos. Él es la cabeza de este lugar. Él es el superior, hermano. Versículo 20. Por medio de reconciliar consigo todas las cosas, dice. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él tiene la superioridad en la iglesia, Él tiene la superioridad entre los muertos, Él tiene la superioridad porque habita toda la plenitud de Dios en Él, y Él tiene la superioridad porque es el todo suficiente Salvador y reconciliador de los hombres. El pecado ha destruido por completo la relación entre Dios y el Creador. Lo vemos desde el Génesis. Lo vemos desde el comienzo, desde la caída de Adán y Eva. El pecado produjo enemistad con el Creador.
Hubo una ruptura, hubo una separación. El pecado separó a la humanidad de Dios. Ahora el Creador pasó a ser el enemigo por causa del pecado. Ahora el Creador pasó a estar airado con el pecador todos los días por el pecado. Y las Escrituras nos advierten esto. Las Escrituras nos muestran lo que hizo el pecado. Y nos advierten, hermano, que si no te arrepientes de tus pecados, si no te arrepientes de tus ofensas delante de Dios, Él te aplastará. Y no escucharás palabras de misericordia, no escucharás palabras de amor. Escucharás palabras tales como: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pero Pablo nos muestra en medio de su argumento, en medio de lo que él está argumentando, nos muestra en un texto como este que por medio de Jesucristo hay reconciliación. Por medio de Jesucristo hay reconciliación para todas las cosas. No hay que seguir ritos, no hay que seguir días festivos como los falsos maestros querían enseñar, estaban enseñando en la iglesia. No hay que llegar a un conocimiento elevado para llegar a la salvación y a la reconciliación. Solo necesitas a Cristo y a nadie más. Exclusivamente a Cristo. Únicamente a Cristo. Esa es la esperanza del Evangelio que proclamamos. Hoy puedes ser reconciliado con Dios. Hoy, si estás alejado de Él, hoy puedes ser reconciliado con Dios. Hoy puedes tener paz para con Dios. Hoy puedes venir, como decimos siempre, corriendo a los pies de Cristo, ahí donde te encuentras, clamando por misericordia, rogando al Señor que te perdone por vivir todos estos años alejados de Él, enemistado de Él, separado de Él. Tú puedes venir al Señor. Esa es la esperanza del Evangelio, es la esperanza de la reconciliación que por medio de Cristo se puede ser. Y la palabra nos dice que Él no desecha ningún corazón que viene así delante de Él. Ninguno. Serás reconciliado, serás reconciliada por el único medio posible, que fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. No de cualquier persona, sino de aquel que tiene la preeminencia, sino de aquel que es el Salvador todo suficiente. Puedes venir a Él y puedes ser reconciliado. ¿Qué necesitamos, hermano? Si tenemos a un Salvador así. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesita la iglesia si tenemos a Cristo? Nada más por encima de Él. Nada más por ganar, nada más que llegar, ni un objetivo más que alcanzar. Él es el fin de todas las cosas. Jesús. Seguir a Cristo no nos va a hacer ricos, no va a garantizar una buena salud. Seguir a Cristo no nos garantiza esas cosas. Por lo menos el Evangelio no nos dice eso. Las Escrituras no nos dicen eso. No es que seguir a Cristo se solucionarán todos nuestros problemas, todas las cosas que podemos pasar en este mundo, sino que seguir a Él, entendemos que Él es la preeminencia en nuestras vidas, sin importar lo que nos suceda, sin importar en la circunstancia en la cual nosotros hoy hemos llegado, sin importar nada. Jesucristo es suficiente y ¿qué más necesitamos, hermano? Nada más necesitamos. Jesucristo es suficiente, eso es lo que dice Pablo. Eso quiere que Pablo sea clavado en el corazón de los hermanos de Colosenses. Jesucristo es suficiente más allá de la circunstancia en la que nosotros podamos llegar a estar pasando. No necesitamos absolutamente nada más. Y eso es lo que ofrecemos en este lugar. A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, al crucificado, al que ha perdonado nuestros pecados. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación.
No necesitamos absolutamente nada más, a Cristo solamente. Padre, te damos gracias. Oh Dios, te damos gracias por Cristo. Gracias, Dios, por habernos regalado el mayor regalo que podamos obtener en esta vida y en la vida futura. Cristo. Cristo es suficiente. Ayúdanos a vivir para Él. Ayúdanos, Señor, a exaltarte como tú eres digno de ser exaltado y adorado. Ayúdanos, Señor, a que en cada momento que nos reunamos en este lugar, tú tengas la preeminencia, tú seas el exaltado en este lugar. Ayuda a mis hermanos en su vida diaria y práctica, que Cristo tenga la preeminencia en donde ellos se encuentren. Señor, ayuda a mis hermanos. Te declaramos que tú eres todo suficiente, más allá de toda circunstancia que tú permitas que nosotros vivamos, Señor. Te damos gracias. Y gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias.